Hola y bienvenidos a creandounafamilia.net. Mi nombre es Eva María Bernal y si estás aquí es porque quieres recibir consejos e información sobre todo lo que tiene que ver con reproducción asistida. Sí, le he puesto mi terrible experiencia, porque si pongo solo mi testimonio o mi experiencia, pues parece que podría ser aquello casi un paseo por un spa. Y no, fue la experiencia más dura que viví en todos mis años de reproducción asistida. Y con este vídeo quisiera poder ahorrárselo a alguien, o que si tú conoces a alguien que ha dado positivo, pero sus betas no están duplicando bien, que por favor le enseñes el vídeo. Y es más que probable que si estáis en esta situación o hay alguien que está en esta situación, no va a querer escucharlo, y eso es lo que me preocupa, lo que me da rabia que a mí nadie me dijera en ese momento, cuando yo lo estaba viviendo. Os cuento, estaba haciendo mi segunda donación de óvulos, me transfieren un blasto y me quedo embarazada, vuelvo a tener un positivo, fenomenal. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la beta da 17. Para empezar es una beta muy baja, pero bueno, a ver, quién sabe, ahí podría ser un bioquímico, ¿no? Lo primero podría ser un embarazo que va para adelante, pero bueno, que también podría ser un bioquímico, porque los bioquímicos, pues cuando, hasta que se acaban de ir del todo, por decirlo de alguna manera, bueno, pues pueden intentar duplicar, pero no poder. Lo normal es que un bioquímico, si lo pillas ya cuando ya ha ocurrido, pues baje. Si está a punto de pasar, puedes subir un poquito y luego empezar a bajar la beta. Pero yo, por lo que os aviso, es por si acaso es un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico empieza normalmente con una beta más bien bajita, que eso, no os asustéis, no tiene por qué ser un problema, pero sí cuando se hace el segundo análisis y el tercer análisis no duplica correctamente, como mínimo duplicar, que un embarazo cuando va bien, incluso los valores hacen más que doblarse, pero bueno, vamos a poner que duplica solamente, vale, lo damos por bueno. Pero si tú tienes 17, como fue mi caso, y en vez de 34 ya te está saliendo 26 o 27, atención. Entonces te haces una tercera beta y si de 26 no pasas a 52, que ya está siendo muy baja la beta, pero vale, si está duplicando correctamente seguimos dándola por buena. Pero si no se duplica correctamente, yo lo que te digo, lo que te pido, por favor, que estés encima. A mí me llevaban en una clínica maravillosa, a las que yo le tengo, en la que trabajan personas a las que les tengo muchísimo cariño, y a mí me acabó estallando una trompa y teniendo que operarme de urgencia. Y de los embarazos ectópicos, hace años la gente se moría y a mí no me tuvieron que hacer una transfusión, pues porque yo soy una persona que normalmente no sangra prácticamente cuando la operan, cuando tiene heridas, pero podría haber estado en una situación muy, muy mala. Como os contaba, mi ectópico empezó a dar la cara dando una beta muy bajita, no duplicando bien y con dolores extraños, ¿no? Lo que más tenía en mi caso, recuerdo, eran dolores de gases, aunque hay más síntomas que se describen en los embarazos ectópicos, ¿no? Hay algún tipo de dolor muy característico en un costado, no sé qué, pero en mi caso eran los gases. Y una sensación, ¿no?, de que algo podía estar pasando, pero yo no quería creerlo. Recuerdo cuando empecé a sentir alguna cosilla, recuerdo que estaba en mi anterior casa, en la cocina, y dije, no, por favor, no puede ser otro aborto. Es que yo ya llevaba varios abortos, y yo dije, no puede ser otro aborto. Quise seguir creyendo, me siguieron haciendo las betas. Y cuando ya llevaba 3 o 4, era un jueves o un viernes, y me dijeron, el lunes te vamos a hacer ya una ecografía y se tiene que ver sí o sí. Y si no, vamos a ver qué hacemos. El sábado yo tenía un cumpleaños, me empezó un dolor de gases terrible. Recuerdo que estuve mucho tiempo tumbada en el suelo de mi casa, boca abajo, ¿no?, que era una manera en la que a mí se me solían quitar este tipo de dolores, y no se me mejoró mucho. Pero cogí a Rodrigo y me fui al parque con él al cumpleaños. Cuando estaba en el parque me empezó un dolor en un costado, más o menos a la altura de, bueno, donde yo suponía que tenía mi ovario, mi trompa, etcétera, pero es que yo seguía sin querer creerlo. Yo decía, son gases, y me apretaba, o sea, una cosa horrible, me apretaba donde estaba estallando la trompa o donde ya había estallado, porque no quería creerlo. Recuerdo que empecé a andar por el parque, recuerdo que me fui a un baño de un bar y llorando en el bar. Esas imágenes
que tienes de ti mismo cuando estás en reproducción asistida, ¿no? Que incluso cuando ya lo has pasado, ya han pasado años, se te quedan imágenes tuyas, imágenes de situaciones. Todo lo que rodeó al ectópico fue horrible, ¿no? Pues tirada en el parque con el dolor, sentada en un váter de un bar, llorando del dolor. Fui a una farmacia y les dije, pues estoy embarazada, pero es que no sé si está yendo bien, tal. Me dieron algo para el dolor, hasta que aquello ya empezó a ir a más, y dije, por favor, algo está pasando aquí, llevadme a un hospital. Me cogieron algunos invitados de cumpleaños y con los niños, que entonces tenían como 3 años, una cosa así, nuestros hijos, nos fuimos al hospital. Yo tirada en el suelo del coche, en la parte de atrás, los niños mirándome asustadísimos. Y yo tirada en el suelo llorando, retorcida, pero claro, sin saber ni imaginar que esto podía estar pasando. Cuando llego al hospital me dice, vale, pues pasa a la sala de espera. Y yo, ¿qué? Digo que no, que yo no puedo pasar a una sala de espera, que me está dando algo, que algo está pasando por dentro, que yo no puedo esperar. Y vino un celador y me dijo, pues tú no les hagas caso, si te duele mucho, entra dentro de urgencias y diles que te tienen que atender. Imaginaros, estas cosas de nuestra sanidad española, que, a ver, tenemos que estar agradecidos, yo lo sé, pero que también tiene estas cosas. Entré y les dije, por favor, que tengo un dolor horrible, que me tenéis que atender. No, pero tú estás apuntada, tienes que esperar. Y yo, que no puedo esperar, estoy embarazada, pero me duele mucho, pero llevo este dolor de gases, tal. Me tumban, me dan un nolotil, me parece, y 10 minutos, 15 minutos después yo sigo retorciéndome. Vienen y me dicen, pero sigues igual. Y yo, sí, que no ha cambiado nada, que me duele muchísimo, por favor, hacedme algo. Y entonces ya, pues ahí ya empiezo a recordar, me hacen una ecografía, ven que en el útero no se ve nada y que ya se tendría que estar viendo algo para estar de 6 semanas, que imaginaros, luego mis mellizos con 6 semanas estaban hasta latiendo y ahí no había nada, con 6 semanas. Por cierto, era justo el día que cumplía 6 semanas. Luego investigué y por lo visto los estallidos de las trompas ocurren normalmente a partir de la semana 6. A mí me ocurrió justo el día que cumplía las 6 semanas, ¿no? Bueno, pues me hacen, no encuentran nada, yo sigo retorciéndome y de repente ya me empiezan a preparar, me empiezan a hacer análisis, a preguntar de anestesia y tal. Y me meten en quirófano porque me ha estallado la trompa, directamente me ha estallado la trompa. Bueno, ahí claro, ahí ya me dicen lo que seguramente ha pasado. Me dicen que el embrión está creciendo fuera del útero. Y bueno, pues yo recuerdo por el pasillo, ya estaba un poco más tranquila, pues supongo que me habían dado algo y yo ya me encontraba un poco más tranquila. Y iba hacia el quirófano muy triste. Recuerdo que hablaban los celadores, que esto lo recordamos mucho los pacientes, ¿verdad? Las conversaciones de los equipos médicos se recuerdan un montón en estos momentos. Me pasaron a quirófano y ahí me tuvieron un ratito, no sé cuánto tiempo, pero me tuvieron un ratito hasta que llegó todo el equipo. Pensar que más o menos me estaban operando de urgencias, como en hora y media, 2 horas me estaban operando desde que yo había entrado, que eso para un hospital es de urgencia prácticamente. Y mientras venían, pues recuerdo que estaba muy triste porque yo entendía que este embarazo había pasado a ser una cuestión de salud mía más que una cuestión de si yo perdía o no perdía un embarazo, ¿no? Ahora mismo se trataba de mí. Pero yo sabía que mi embrioncito estaba vivo, estaba en una trompa y estaba vivo y me daba tanta pena pensar que lo iban a sacar. Que estuve ahí hablándole y despidiéndome y bueno, pues todo era triste. Me operaron, fue bien y luego me pasaron a una habitación en la que había, recuerdo, una parejita como de 18, 19 años que habían perdido un embarazo de unos 5 meses, pero bueno, que ellos estaban más preocupados como de su relación y de estar entre ellos bien que otra cosa, ¿no? Al menos eso es lo que parecía. Entonces yo me sentía tan lejana a ellos, ¿no? Una diferencia de edad como de 30 y tantos años, yo sola en el sentido de sin pareja y bueno, pues no me gustó mucho la situación en la habitación, pero bueno, tenía que compartirla y
vino mi familia, vino algún amigo, pero es que como ya llevaba varios abortos, varios legrados, pues como que tampoco ya se crea tanta expectación, porque realmente la gente todavía tampoco sabía el alcance de todo de lo que había sido y lo que podía haber supuesto, ¿no? Y bueno, también algo que quiero que recordéis es que cuando te quitan la trompa, que tiene un nombre técnico súper complicado, así que no os lo voy a decir, pero bueno, muy complicado, te hinchan la tripa para hacerte la laparoscopia con la que quitan la trompa. Al hincharte la tripa con unos gases, hasta que se acaban de expulsar, hay muchísimas personas que cuando se despiertan tienen un dolor aquí. No me digáis por qué, aquí, en alguno de los dos músculos, no me digáis por qué, pero un dolor horrible, horrible, que no te puedes mover. Pero otra, que nadie te avisa, pero por favor, si es una cosa que es tan común, porque luego resulta que es que ese dolor tras la laparoscopia es muy común, que es que lo tienen hasta los niños cuando les tienen que hacer para quitarle el apéndice o lo que sea. Por favor, pero porque nadie te avisa. Yo entiendo que es muy difícil, que no se quiere asustar, que no se sabe muy bien qué queremos los pacientes, pero si es algo que más o menos puede pasar, por favor avisadnos, porque cuando nos pasa es que nos morimos de miedo. O nos estalla una trompa, como me pasó a mí. Yo sé que si estás teniendo una beta rara o conoces a alguien con una beta rara, no quieres escuchar esto que te estoy diciendo, pero puede ocurrir un ectópico y puede estallar una trompa. No es tan habitual, vamos, para nada, lo que me pasó a mí, ¿no? Lo normal es que esto se localice antes y los médicos, en cuanto tienen un poco de dudas, o quitan la trompa o te dan una medicina que es como una ligerísima quimioterapia de nada, que mata al embrión y tienes que estar unos 6 meses sin intentar un nuevo embarazo, porque sería peligroso para el nuevo embrión. Por eso quería hacer este vídeo, ¿no? Yo quiero avisaros, quiero que estéis atentos, quiero que estéis encima en reproducción asistida, en infertilidad. Yo lo que he visto, bueno, a lo mejor pacientes con otras enfermedades me dirán lo mismo, ¿no? Que hay que estar encima. Los médicos tienen a mucha gente a su cargo y nadie nos conoce como nosotros mismos. Un ectópico es muy peligroso y no quiero que os pase lo que me pasó a mí. El porcentaje de ectópicos en embarazos es bajísimo, pero sube ligeramente en casos de in vitro, que vale, era una donación de óvulos, pero al fin y al cabo es un in vitro, es que te transfieren el embrión. Así es que sube ligeramente, no se sabe por qué. Porque esta es otra, yo no sabía que los embriones se movían hasta ese momento, yo pensé que los dejaban en un sitio y ahí se quedaban, pero no, porque un embrión que te dejan en el útero puede subir por la trompa. Es alucinante, pero esto ocurre, así es que, bueno, pues son esas cosas que aprendemos a golpes. Lo siento si te he asustado, pero quiero que estés alerta, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Suscribiros a mi canal, dadle al like si os ha gustado el vídeo, si queréis hacer preguntas, hablar entre vosotros, por favor compártelo, mándaselo si crees que a alguien le puede interesar, y como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.